Cuarta sesión ordinaria, Comisión de Trabajo y Seguridad Social, el 25 de septiembre de 2018, Sala 2 de edificio Víctor Raúl Aya de la Torre, del Congreso de la República. Señoras, señores congresistas, tengan ustedes buenas tardes. Siendo las 4:15 horas de la tarde del día 25 de septiembre de 2018, se procede a pasar lista y cómputo del quórum. Señor secretario, pase lista, por favor. Señores congresistas, buenas tardes. Lapainga, presente. Mantilla Medina, presente. Olachea Álvarez, con licencia. Domínguez Herrera, con licencia. López Vilela. Salazar de la Torre. Tapia Bernal. Tilla Rafael, con licencia. Vázquez Sánchez, con licencia. Wilca Flores, presente. Lescano Ancieta, presente. Está presente también el congresista Apaza Ordóñez. Señor presidente, no tenemos el quórum correspondiente. Gracias. No habiendo quórum, vamos a pasar a sesión informativa. Teniendo en cuenta de que el ministro de Economía y Finanzas también se ha excusado de participar en la sesión de comisión y precisa que el decreto legislativo 1142 constituye el marco normativo del ordenamiento de planillas en el sector público y no elimina ni regula el derecho de negociación colectiva de los servidores públicos, materia que será tratada vía del proyecto de ley que se remitirá al Congreso de la República para su evaluación en dicho foro. Se encuentra en esta sala, se encuentra en la sala de embajadores el señor Diego Arieta Helguera, jefe de la Oficina de Normalización Profesional ONP, a quien hemos invitado para que nos exponga sobre la situación del Sistema Nacional de Pensiones y su problemática, motivo por el cual vamos a proceder a continuar la sesión en calidad informativa para recibir el informe de dicho funcionario. Solicito al personal de la comisión que invite al señor jefe de la ONP a esta comisión. La palabra. Sí, congresista Apaza. Yo creo que los congresistas merecemos respeto de parte de los funcionarios del Estado. En primer lugar, la comisión debe mostrar la extrañeza por la no presencia del ministro de Economía, porque es urgente que nos explique sobre las decisiones sobre la negociación colectiva, ya que constitucionalmente se dispuso de que el Congreso debería de implementarla, porque persiste en el artículo 6 en el que prohíbe el aspecto de las remuneraciones a los trabajadores. Lamentable y desgraciadamente, la mayoría parlamentaria de este Congreso abdicó su capacidad legislativa y le dio al Ejecutivo sin que el Ejecutivo lo solicitara. Y hoy día estamos viendo las consecuencias que no tienen la capacidad tampoco de legislar sobre la negociación colectiva. Para terminar, señor presidente, reitero de nuestro voto de extrañeza porque no ha venido el señor ministro de Economía. Insisto en que se debe volver a invitar, porque tiene que darnos cuenta de la situación de esto de la negociación colectiva. Gracias, congresista Pasa. Tiene la palabra el congresista Mario Mantilla. Muchas gracias, presidente. Yo quiero más bien dejar precisado y aclarado que Fuerza Popular no es que haya abdicado. Lo que pasa es que acá, que por acuerdo del Pleno del Congreso se dio facultades legislativas al Ejecutivo, y ahora que ellos de repente sobrepasen el otorgamiento de facultades, se extralimiten en legislar materias que no les han sido delegadas, ese es otro tema que se tiene que revisar en la Comisión de Constitución. En estos momentos estamos ocupados viendo el tema de las reformas, pero estamos dentro del plazo para hacer el control correspondiente de estos decretos legislativos. O sea,
Acá no hay ninguna aplicación, congresista. Usted sabe muy bien, esos proyectos, esos decretos legislativos pueden ser revisados por el Congreso de la República de acuerdo a la Constitución. Y eso yo creo que si están fuera de los límites, definitivamente se tendrán que derogar. Muchas gracias. Gracias, congresista Mario Mantilla. Tiene la palabra congresista Elira Wilca. Muchas gracias, presidente. Yo, para sumarme a lo que ha planteado el congresista Paza, creo que es necesario que la comisión reitere la solicitud al ministro de Economía y, la verdad, presidente, los términos en los que ha planteado la respuesta el ministro, según la carta que usted ha leído, me parecen inaceptables. A él no se le ha preguntado solamente cuáles son las implicancias del decreto o de los decretos. Lo que se le ha pedido es que él pueda venir acá a sustentarlos. Entonces, me parece insuficiente que un ministro de Estado, que sabe que tiene una obligación de acudir cuando el Congreso le cita, plantee que simplemente no viene porque a él le parece, en su interpretación, que estos decretos no justamente vulneran el aspecto del derecho a la negociación colectiva. Entonces, yo creo que no simplemente se debe aceptar esa respuesta, creo que es facultad de la comisión y creo que todos respaldamos como integrantes esa acción, que se le vuelva a pedir que venga acá, porque de todas maneras tiene que explicar él cómo, no solamente el ministro de Economía, sino como el ente que elaboró este decreto, cuál es el sentido de esta norma que ya está vigente, que ya lastimosamente está vigente. Entonces, lo segundo, presidente, yo sí ahí discreparía con lo que han planteado algunos colegas. Lastimosamente, este Congreso después le dio facultades para legislar en materia de negociación colectiva en el sector público. Así de literal está en la ley facultativa que se aprobó por mayoría, con nuestro voto en contra. Nosotros, además, planteamos que este aspecto de negociación colectiva no debía incluirse en los aspectos de las facultades, porque todos sabemos que cuando se trata de derechos laborales tiene que haber la posibilidad de que los trabajadores, que son justamente un ente indispensable para cualquier diálogo social, estén enterados y sepan cuál es el contenido de una norma que los va a afectar directamente. Por eso es que planteamos en el debate en el Pleno es que no se podía dar facultades en estos temas. Lastimosamente se le dio facultades al gobierno para legislar en materia de negociación colectiva en el sector público, fue decisión de la mayoría parlamentaria, hoy estamos viendo las consecuencias, ojalá que esto pueda corregirse. Y sí se va a poder corregir, no porque han sobrepasado las facultades, porque no lo han hecho, se le ha dado facultades para legislar en ese tema. Se va a corregir porque es inconstitucional, porque afortunadamente tenemos en la Constitución de manera expresa reconocido el derecho a la negociación colectiva y es por ese ámbito y por ese principio que se va a poder derogar estos decretos, espero yo, en un plazo relativamente breve. Y yo también invocaría que desde la comisión podamos enviar un recordatorio a la presidencia del Congreso y también a la Comisión de Presupuesto para que se apruebe el dictamen de los proyectos de negociación colectiva que ya hemos aprobado. Porque el problema de fondo de este asunto de los decretos es que no hay una ley de negociación colectiva vigente. Entonces estamos incumpliendo hace bastante rato el mandato que nos dio el Tribunal Constitucional de legislar sobre la materia de negociación colectiva para que este derecho pueda ser ejercido plenamente. Hoy los trabajadores del sector público tienen que negociar directamente año a año y la verdad es muy penoso ver cómo se exponen a un conjunto de situaciones que nuevamente los vulneran porque no hay una ley que reconozca y que desarrolle en la práctica este derecho. Así que, presidente, yo creo que el mejor compromiso que podríamos demostrar como parlamentarios es que se apruebe la norma de negociación colectiva que está hace tiempo estancada en comisiones. Gracias, señora congresista. Habiendo escuchado la... Sí, sí, congresista Mario Mantilla. Yo no permito, señor presidente, que acá se venga a manipular políticamente el contenido de la delegación de facultades. Y yo le digo directamente a la congresista Indira Wilca. Acá está el decreto legislativo 1442 y ellos están invocando la delegación respecto, en el sentido, invocando el inciso A5, literal A5, el inciso 5 del artículo 2 de la ley 30.823. Y acá no se le ha delegado para que ellos legislen en materia de negociación colectiva. No, no dice bien claro. Acá lo que dice bien claro la delegación es establecer que el Poder Ejecutivo esté facultado para legislar sobre la modernización de los sistemas administrativos del Estado con el objetivo de mejorar gestión, productividad, eficiencia y efectividad de las entidades del sector público. No está diciendo negociación colectiva. Esa es una palabra suya con el ánimo de dejar o de repente hacer quedar mal la fuerza popular, pero no es así. En todo caso, usted muéstreme la delegación y a ver si dice lo que usted dice.
En todo caso, voy a responder, ya que se me ha aludido directamente. Con todo respeto, congresista Mantilla, yo le pediría que no solamente revise la ley facultativa de manera completa, sino que además revise la sesión de la Comisión de Constitución en la que llegó el ministro de Economía a sustentar justamente ese planteamiento y nadie de su bancada le cuestionó esa solicitud que finalmente fue aceptada. Nada más, presidente. Ahí la norma habla por sí misma y lastimosamente ese es un aspecto que se permitió en la delegación de facultades. Gracias, señor congresista. Habiendo escuchado las participaciones de los colegas, vamos a citar nuevamente al señor ministro de Economía y Finanzas para que nos explique con respecto a decretos legislativos y aún más otros temas que habíamos señalado. Entonces, de repente vamos a convocar a una sesión extraordinaria netamente para ver estos temas con el señor ministro. Entonces, ya teniendo presente acá nuestro invitado, el señor Diego Arrieta Helguera, jefe de la Oficina Nacional Normalización Provisional, ONP, le damos la bienvenida Antes, señor damos presidente. la palabra. Sí, congresista Pasa. No me queda claro cuándo va a venir el ministro de Economía. ¿Una sesión extraordinaria o la próxima sesión? Señor congresista, vamos a coordinar con el señor ministro para citarlo a una sesión extraordinaria o en todo caso en la próxima sesión ordinaria. Entonces, pero hay que ponernos de acuerdo para que asista el ministro. Pues la próxima sesión. Por eso lo vamos a hacer. Ya. Si en todo caso quiere participar más antes, entonces podemos convocar a una sesión extraordinaria. ¿Le parece también, ¿no?, coordinar con ellos, con los funcionarios, ¿no? Tiene la palabra señor Diego Arrieta para que informe. Gracias, presidente. Bueno, la invitación mencionaba un poco en general, un informe general sobre la situación del sistema y obviamente sobre su operatividad. En principio, quiero referirme a la situación actual del Sistema Nacional de Pensiones. Dale. Como punto de partida, yo quisiera mostrar algunos números que se refieren a las proyecciones del INEI sobre la población nacional. Y lo primero que anotamos en este tema, es que del 70, ¿cómo está? Okay. Damos la bienvenida al congresista Luis López Vilela, teniendo en cuenta también al congresista César Vázquez Sánchez. Damos la bienvenida. Teniendo quórum reglamentario, pasamos a sesión ordinaria y continuando con la exposición. Gracias, presidente. Bueno, lo que mencionaba era que según el INEI, la población en el 70 eran 13 millones de personas, de las cuales 457.000 eran adultos mayores de 65 años. O sea, que eso se resume un poco en la gráfica de abajo. El 3.5% de la población era mayor de 65 años. La diferencia, obviamente, que era la inferior. En el año 2017, según el censo del 2017, esa población significaba el 6.9%. Y según proyecciones hacia adelante, para el 2050, esa población sería del 16.1%. O sea, esto es, digamos, lo que está ocurriendo en el mundo entero en materia de envejecimiento demográfico.
¿Eso qué nos dice? Nos dice que relativamente, o sea, tanto por el tema de menor crecimiento o menor nacimiento de niños y también por el aumento de la esperanza de vida, la cantidad de adultos mayores es proporcionalmente mucho mayor. Y esto viene un poco al tema central, digamos, de actualidad que se viene discutiendo sobre sobre el concepto del sistema de reparto y en general sobre el sistema peruano de pensiones. En resumen, que son los números que pongo debajo, en el año 70 habían 27 personas menores de 65 años por cada adulto mayor. Para el año 2017 esta cifra se redujo a la mitad, a 13.5. Y para el año 2050 esta cifra sería 5,2. ¿A qué va esto? O sea, esto permite entender que el futuro de los sistemas de reparto está en riesgo. O sea, y es por eso que se viene discutiendo diferentes soluciones hacia el futuro. Y menciono esto con particular énfasis porque pocas veces nos ponemos a pensar en serio sobre el tema previsional. Siempre hay cosas más urgentes y esto termina quedando de lado. Y el problema es que como parte del problema nacional, siempre lo urgente es es prioritario por encima de lo que es realmente importante, ¿no? El gráfico de la izquierda muestra el comportamiento del Sistema Nacional de Pensiones. Las líneas grises claras, en gris claro, son los trabajadores activos, asegurados. Y las barras oscuras que están más abajo son la población pensionista. ¿Esto qué muestra? Muestra que durante los años, durante este periodo, en particular del 2004 al 2013, en que hubo un crecimiento explosivo del empleo en el país, la mayor parte de ese nuevo empleo se afilió al sistema público. En cambio, en los últimos años esto se viene... esta tendencia viene cambiando. Si se puede ver en el gráfico del lado derecho, que muestra las afiliaciones al sistema público versus las afiliaciones al sistema privado, en los últimos meses las afiliaciones al sistema privado son mucho mayores o mayores que las afiliaciones al sistema público. Aquí ya se invirtió la tendencia pasada y esto es producto o el efecto más importante de la ley que permitió el retiro del 95% de los fondos. Esto de alguna manera tuvo un efecto financiero. En el lado izquierdo ustedes podrán ver el comportamiento de los ingresos del Sistema Nacional de Pensiones, donde las barras rojas son los aportes en materia de subsidio del Tesoro. O sea, los niveles de subsidio por parte del Tesoro Público han ido disminuyendo gracias a que el ingreso de nuevos aportantes le ha dado un poco más de liquidez al Sistema Nacional de Pensiones. No quiere decir esto que lo haya llegado a ser financieramente sostenible. Todavía es deficitario.
pero lo ha hecho más líquido. En el gráfico de la barra izquierda están los ingresos en montos monetarios, en millones de soles, y en la barra, en el gráfico derecho, está a nivel porcentual, donde se puede ver con mayor claridad cómo ha variado la participación del subsidio estatal en el Sistema Nacional de Pensiones. En resumen, un poco, y quiero ir en este momento, digamos, a hacer reflexiones que ya las he venido haciendo en los últimos meses sobre la situación actual del Sistema Nacional de Pensiones basado en un concepto, digamos, de sistema de reparto. El primer problema, o la primera debilidad que tiene el sistema es la financiera, es la falta de financiamiento adecuado. Y esto ha obligado o ha, mejor dicho, ha apretado, digamos, financieramente al sistema de tal forma que el nivel de pensiones se ha mantenido estable durante muchos años y no ha habido forma de poder mejorar el nivel de pensiones. Hemos estado buscando diferentes soluciones, pero todavía no es viable mejorar el nivel de pensiones, y esto lo tenemos que resolver en conjunto con el MEF. El otro tema es el tema que ya mostraba desde el inicio, era el envejecimiento poblacional. O sea, en un paréntesis quiero reflexionar sobre lo que es un sistema de pensión, de reparto. O sea, un sistema de reparto es un fondo unitario que supuestamente busca garantizar la vejez de un conjunto poblacional. Al ser unitario, esto